¿Qué tal? Aquí para compartir juntos la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a ir al escenario donde Lázaro es resucitado por el Señor Jesucristo. Porque hay una pregunta importantísima allí que Jesucristo le dice a Marta. Vamos a verla en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, lo que ha ocurrido es que después de haber estado enfermo y de haber Jesús sabido que Lázaro estaba enfermo, transcurren los días y Lázaro muere. Cuando Jesús llega donde estas hermanas amadas, ya Lázaro hace 4 días que ha sido sepultado. Cuando Marta se encuentra con Jesús, le dice que sabe que su hermano resucitará en el día postrero. Ella entiende que si Jesús hubiese estado allí, su hermano no habría muerto. Lo mismo cree su hermana María. Pero Jesús no estuvo en el momento de la muerte de Lázaro. Para ellas es bien difícil esta situación. Sin embargo, en ese capítulo 11 nosotros vamos a ver cómo estas hermanas que habían estado con Jesús, que conocían a Jesucristo, creían que el Señor pudo haber intervenido para sanar a su hermano de tal manera que no muriese. Ellas creían en Jesucristo. Cuando el Señor Jesús le dice a Marta que Él resucitará, que el que cree en Él no morirá eternamente, le dice a Marta, ¿crees esto? Entonces ella le responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esa es la fe de Marta. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué pasa al momento en que Jesucristo le da una orden a las personas que estaban allí para que remuevan la piedra donde Lázaro había sido sepultado? Los ojos de Marta se abren, perplejos, asombrados, y le dice, Señor, hiere ya. Hiere porque van 4 días. De momento, la fe de Marta llegó hasta allí. Creía en el Señor Jesucristo. Creía que era el Hijo de Dios. Creía que pudo haber sanado a su hermano. Creía que el que tenía su fe puesta en Jesucristo no moriría eternamente. Esas cosas ella las creía. Pero al momento en que viene ese acto de remover la piedra, para un hombre que ha sido sepultado hace 4 días, allí se detuvo su fe. Entonces el Señor Jesús le hace esa pregunta a Marta, que nos hace a todos nosotros. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Me encanta ese no te he dicho, porque significa que en algún momento en el que Marta estuvo con Jesucristo, fuese en su casa, en aquel momento en que servía y su hermana no hacía nada, sino que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando hablar al maestro, pudo haber escuchado las veces que se vieron, que se reunieron, las visitas de Jesús a casa de Lázaro en Betania. Allí había escuchado. Por eso el Señor le dice, no te lo he dicho. ¿No te he enseñado ya esto? Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Esta parte de la historia es muy fácil para nosotros comprenderla. Nos identificamos con ella. Porque son esos momentos en la vida en que llegan situaciones en los que nos parece que hasta aquí. Yo sé que el Señor puede sanar, pero ya esta persona ha sido desahuciada. Yo sé que el Señor puede cambiar a cualquier persona, pero a fulano de tal, yo creo que
no hay manera de que cambie. Y comenzamos a hacer nuestras conjeturas, porque llegamos a ese punto donde la palabra imposible se agranda. Yo en estas reflexiones quiero traer un testimonio muy cercano de mi hermana, en la que ella solo le dieron 3 meses de vida por un cáncer en su pulmón. Y hace más de 14 años de esto, Dios intervino de una manera milagrosa y aquel tumor desapareció y pudimos ver todos la gloria de Dios. Y es ese momento cuando escuchamos a Jesús decir, ¿no te he dicho que verás la gloria de Dios? Y es que hay momentos en los cuales necesitamos esa pregunta de Jesús. Necesitamos volver a repasar las promesas del Señor. Necesitamos que el Señor reafirme y confirme nuestra fe. Nos ayude a creer. Como le decía aquel hombre a Jesús cuando les rogó que sanara a su hijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Porque hay momentos en los que dudamos y se nos olvida. Y el Señor nos lo ha dicho, lo tenemos en su palabra. El Señor nos ha ministrado, nos ha mostrado, hemos visto sus portentos. Recordemos aquel momento en el cual el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, donde había sido esclavo, y se da cuenta de que el ejército egipcio ha salido contra ellos. Y mira hacia el frente y lo único que ve es el mar. Y cae en este estado de angustia, de verse entre la espada y la pared. Y el Señor le dice a Moisés, ¿qué haces ahí? Abre el mar. Y el mar se abrió. Y pasaron los israelitas. Vieron la gloria de Dios. El Señor quiere mostrarnos su gloria. Es fácil creer cuando las cosas son sencillas. Cuando se tornan más difíciles. Entonces, pero Señor, ya van 4 días. Y nosotros mismos ponemos obstáculos al Señor. ¿Para qué? Es difícil, decía él. Hiere ya. Van 4 días. Yo sé que tú puedes hacer cosas, pero esto ya esto se sale, ya esto es. Y el Señor vuelve a recordarle, no te lo he dicho. Yo pienso que el Señor nos recuerda a nosotros las cosas que nos ha dicho. Porque las circunstancias de la vida trabajan ahí fuertemente para que las olvidemos. Y Jesús nos dejó su palabra. Y en su palabra nosotros encontramos aquello que nos fortalece, aquello que nos vivifica, aquello que nos dice, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? El resto de la historia nos dice que para Dios no hay nada difícil. El Señor Jesús llamó a Lázaro y Lázaro salió. Escuchó la voz de Jesús. Despertó a la vida. Y Dios hizo el milagro. Y Lázaro volvió a la vida rutinaria con sus hermanas. Es una experiencia tremenda. Nosotros no vemos muertos resucitándose todos los días. Pero Dios sigue haciendo obras milagrosas todos los días. Dios sigue abriendo el mar. Dios sigue convirtiendo el desierto en ríos. Dios sigue cambiando el lamento en baile. Dios sigue secando nuestras lágrimas y poniendo risa en nuestros labios. La obra del Señor no se detiene. Oremos para que el Señor nos ayude a creer que veremos la gloria de Dios. Que el Señor sostenga nuestra fe. Que podamos seguir creyendo, esperando en Él.
esperando su milagro. Dios es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Nuestro Dios no cambia. Él sigue estando presente. Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Dios sigue atendiendo a sus hijos. Su altar siempre está abierto. Como dice la palabra, podemos llegar ante su trono de gracia, porque lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Qué bueno saber que el Señor está con nosotros cada día, que no estamos solos, que Él nos sostiene, que su palabra es verdadera, que podemos confiar, que podemos creer, que el milagro que esperamos se puede dar. No pongamos obstáculos, aun cuando sepamos lo imposible que puedan ser las cosas. Creamos que para Dios no hay nada imposible. El Señor les bendiga, amados. Qué bueno saber que podemos ir a la palabra de Dios, refrescar lo que sabemos del Señor, fortalecernos juntos en la fe y seguir caminando con nuestros ojos puestos en Jesús. El Señor les bendiga. Les amo. Un abrazo bien fuerte. Hasta pronto.